Aleluya, aleluya. Qué hermoso es poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro gran Salvador y Dios, nuestro Padre Celestial. En este día nos gozamos en su presencia y podemos disfrutar de las bondades que en su amor y misericordia nosotros podemos encontrar. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. En este hermoso día nos gozamos una vez más de poder estar conectados con ustedes, mis hermanos y amigos, que ya han hecho suyo este proyecto al rayar el alba. Y hoy nos toca sumergirnos en la segunda parte de la serie Transformados en Cristo. Para ello, antes quiero orar, ponernos todos en las manos de nuestro Dios. ¿Qué les parece si oramos? Pedimos, Señor, gracias en este momento, porque tú, Dios, eres bueno y a ti te adoramos en este día. Hoy venimos rendidos en tu presencia, Señor, reconociendo que te necesitamos, que queremos alcanzar tus abrazos, Señor, tus amores, como dice la Escritura, de que no hagamos esperar al amor. Por eso hoy clamamos a ti en esta gloriosa mañana. Te honramos, te bendecimos, te damos toda pleitesía, toda alabanza, toda grandeza, oh Rey de Reyes, es tuya, Señor. Damos nuestras manos a ti rendidos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado tanto, Señor, pero hoy apelamos a tu misericordia. Ayúdanos a mantenernos fieles, firmes y constantes en el camino de la salvación. En tu mano presentamos este tiempo juntos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, luego de haber orado, quiero expresar mis saludos a todos aquellos que están ahí conectándose. Por favor, comparta. Y recuerden la meta que tenemos de compartir esta palabra a más personas. Agradecemos las llamadas, agradecemos los mensajes diciéndonos: pastor, hemos sido edificados, hemos sido ministrados por la palabra en el rayar el alba de ayer. Y verdad, nos sentimos con el sabor del deber cumplido, pero como siervos inútiles, porque la palabra del Señor así lo dice. Siervos inútiles somos porque a fin de cuentas hacemos aquello que nos corresponde hacer. Y de inmediato, luego de pedirte que compartas, quiero invitar a que tomes la palabra. Si no puedes tomar una Biblia física, ábrela en tu teléfono, y si no puedes, una de dos, pues escúchame mientras trato de leer la porción de hoy y dándole sentido a la letra para darnos a entender lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y el texto a tomar hoy es el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa. Y el pie del texto, o el título, lleva una declaración poderosa, y es: participantes de la naturaleza divina. Y dice así la letra, en el nombre de Jesucristo la leemos. Amén. Escriba ahí amén. Segunda de Pedro, 1:3 en adelante. Dice así la lectura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra. En ella hoy queremos recibir sabiduría, dirección y consejo para poder andar en el camino de justicia que nos conduce a la salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy nos presenta un panorama especial la escritura que hemos considerado. Sabemos que estamos inmersos en este tiempo de transformados en Cristo. En esta segunda parte, créanme que mientras estudié para compartir esto que estamos ya considerando sobre la mesa, la palabra se me tornó cuesta arriba. Cuesta arriba porque hay un momento en la carrera en la que la misma palabra va confrontándonos, y créanme que les he dicho otras veces, nunca acostumbro, no es mi costumbre tomar la palabra para aplicársela a otro. Todo lo que usted ve que predicamos en estos tiempos de rayar el alba y donde quiera que el Señor nos permite el privilegio de ministrar su palabra, siempre lo hacemos, número uno, solicitando a Dios que nos permita vivir a la medida de lo posible las palabras que estamos ministrando. Y créanme que esta palabra de hoy, a mí en lo personal, me confrontó de manera poderosa. Me confrontó de tal manera que estaré haciendo ajustes una vez concluya esta intervención con ustedes, revisando estos aspectos de mi vida que nos señala el texto de hoy. Y ustedes saben que ayer nosotros estuvimos compartiendo el hecho que nos invita el apóstol, en el cual nos dice de manera franca que todo aquel, estoy haciendo referencia a Romanos capítulo 8, verso 9, todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no le pertenece a Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo y el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, que es el Espíritu Santo, es el que quiere morar en nuestros corazones. Pero para que el Espíritu Santo more en mí, existen requisitos, cualidades, condiciones que deben darse en mi vida, y son estas las que confrontan. Pedro, por ejemplo, acá en esta carta, comienza a señalar una serie de especificaciones, las cuales, iniciando el texto, nos damos cuenta que son una muestra especial del amor de Dios para con nosotros. Y allí el Señor nos muestra y nos guía y nos conduce en esta segunda carta y nos invita a nosotros ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí tendremos que hablar un poquito de un tema que por lo general yo toco mucho. Si usted, ¿verdad?, consume nuestras prédicas desde hace mucho tiempo, se dará cuenta que mucho hablo del Génesis, de cuando el hombre y la mujer pecaron, de cómo era todo en el principio, porque yo siempre he creído y siempre pienso que para ir a la solución de un problema hay que ir al génesis del problema, porque allí donde se inician las cosas es donde las cosas pueden ser detectadas, las anomalías que nos están dando hoy en día esta dificultad, cualquiera que sea, en el área que sea en la vida nuestra. Por eso nosotros vemos algo muy interesante en este momento, y es que cuando él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, miren que dice vida
y piedad. Nosotros hemos considerado otras veces, hemos oído hablar de lo que declara Jesús en San Juan 14, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, hay un camino que conduce a la verdad, y esa verdad es la que te hace libre para que vivas plenamente. Indiscutiblemente, el Señor Jesús, en su misión, dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Y la obra principal que nos muestra el Génesis, que el diablo construyó, fue la obra de separar al hombre de Dios. Introduce el pecado se convierte en esa pared intermedia, y por más que yo clame, muchas veces siento como que Dios no me escucha. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que al Dios no ser compañero de la maldad, Dios no habita donde hay contaminación, no porque Dios se vaya a contaminar, sino porque Dios no puede habitar en una casa sucia. Él, antes de morar en un lugar, en un corazón, lo primero que él hace es ponerse de acuerdo con ese individuo, con esa persona, para que esa persona le permita a Dios voluntariamente cambiar su vida. Yo leía una postal de un sabio, ¿verdad?, donde decía que muchas veces, estoy parafraseando, nosotros queremos ayudar a personas que se curen de una enfermedad emocional, espiritual o física, pero muchas veces no le preguntamos a la persona si de verdad esa persona quiere cambiar, si de verdad esa persona está dispuesto a cumplir con lo que leíamos en la parte de ayer, de reconocer que se ha arrepentido, pero que debe proceder al convertimiento. Por eso hoy en día es es algo real de que los lugares donde se reúnen personas a adorar a Dios, que les reconocemos como congregaciones o iglesias, están siendo frecuentadas por personas rotas, personas cuyo corazón está dolido, molido, chocado. Y qué bueno que han ido al lugar donde pueden conocer a Jesús. Pero allí hay una gran verdad, y es que mucha gente se confunde en el hecho de que tenga a alguien en una congregación, a el hecho de que ese alguien ya haya llegado a participar de la naturaleza divina. Por eso, en esta segunda parte de Transformados en Cristo, vemos a Pedro cómo nos hace el llamado, haciéndonos conscientes. Y la conciencia espiritual solo se le desarrolla a un ser que ha nacido de nuevo. Cuando hablo de nacer de nuevo, es que usted haya sido vivificado, su espíritu que antes dormía despierta. Y esto regularmente le pasa a uno cuando llega al camino, que uno dice: wow, pero si yo hubiese sabido que este camino era así, ¿por qué no me dijeron antes que las cosas de Dios eran tan buenas? Pero es que antes te lo dijeron muchísimas veces, pero tu espíritu estaba dormido, tu espíritu no estaba despierto, y eso se llama ser participante de la naturaleza divina. Y cuando ese espíritu tuyo, que Dios te lo dio, nace de nuevo, tú tienes un nuevo amanecer. Tú ves el mundo de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque antes estaba ciego. Y yo oro al Señor para que toda ceguera espiritual se vaya de tu vida. Ora ahí conmigo, ponte de acuerdo y dile: Señor, yo rompo en el nombre de Jesús con la ceguera espiritual y con la muerte espiritual, para que puedas entonces disfrutar la vida eterna, que se comienza a disfrutar aquí, desde este plano, y se manifiesta en la eternidad con Cristo, como Él lo prometió. Él dice: estas cosas nos han sido dadas. No es que van a venir, no. Ya fueron otorgadas. ¿Por qué, pastor? Si ya Cristo me dio el ser participante de su naturaleza divina, yo no la estoy manifestando. Ahí es donde está la necesidad de ser transformados en Cristo, de sufrir una metanoia, un cambio de mentalidad, que es lo que estuvimos compartiendo en la
en la intervención anterior, de la metanoia, de la transformación, de ese cambio de corazón que prometió Dios a través del profeta Ezequiel, que dijo: yo quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, y pondré y escribiré mis leyes en él. Por eso el creyente que llega a la congregación, que sea, que no anhele, como dice aquí mismo Pedro, hay que anhelar como un bebé, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Usted está yendo a la iglesia, usted se cree que ya es hijo de Dios. Característica principal de un hijo de Dios nacido de nuevo: ama, lee, escucha, practica la palabra. Y cuando no se la ministran en una determinada comunidad de fe, pide, exige como el niño: tengo hambre. Porque hay porciones de la palabra, espiritualmente hablando, que son ministradas en el corazón nuestro a la medida de la estatura en la que vamos escalando. Hay algunos que están en la etapa de recién nacidos espiritualmente, otros que están en la etapa de bebés espirituales, otros están en la preadolescencia espiritual, adolescencia, juventud, otros son jóvenes adultos espiritualmente hablando, otros ya son adultos maduros y ya otros son luego ancianos. Y en esta categoría tú tienes y yo tengo que ubicar, para no ser que yo me halle estancado en un área y no me pase lo que reclama el autor de Hebreos en el capítulo 4 y 5, que dice: debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva otra vez a enseñar los rudimentos del evangelio. En Dios, mis amados, estamos llamados a crecer día a día. Que Cristo se manifieste. Pastor, ¿y cómo yo alcanzo eso? Disciplínate. No te des el lujo de pasar un día sin leer la palabra, sin estudiar la palabra, sin tomar notas, sin meditar en ella. No te des el lujo de un día pasártela sin orar. Amén a mí mismo. Por eso le decía que era confrontador cuando leía esta letra que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4 dice: por medio de las cuales, wow, nos ha dado, no nos dará, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La escritura, como libro, registra, según los estudiosos, aproximadamente 33,000 promesas que están ahí en la palabra, para que tú y yo la aprendamos, para que tú y yo la veamos y que tú y yo podamos abrazarla y que se van a cumplir en nosotros. Por lo menos yo pienso que de esas 33,000 promesas, siendo verdad objetivo, por lo menos 1,000 de esas yo veré que se completen en mi vida. Pero si es la voluntad soberana de Dios que las 33,000 que se encuentran en la escritura se cumplan en mi vida, amén, Señor, las recibo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, y por eso Él nos está mostrando el camino de la vida. Y el camino de la vida se hace andando por las instrucciones que la Biblia nos da. El andar, el accionar diario que las escrituras nos muestran. A la luz de la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque si nosotros leemos la palabra, meditamos en ella, la oímos, la guardamos, no vamos a tropezar. Nos muestra más cuando nos dice que por medio de ella nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero miren que aquí hay un punto de acción. Habiendo huido de la corrupción
que hay en este mundo, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira qué pasa. La corrupción, ¿cómo explico esto? Que me sea más fácil. Cuando algo se corrompe es porque fue contaminado por algo. Una de las formas más conocidas de corrupción es cuando, por ejemplo, vemos en un árbol dos guayabas, por ejemplo, o dos naranjas. Ya hay una que se pasó, está podrida. La otra, al estar al lado, le pasa la contaminación. Y esto hace que la compañera se pudra, se contamine. Así sucede muchas veces en la vida nuestra y no vamos a buscar el culpable de mi corrupción lejos de mí. Lo que pasa es que muchas veces no hemos discernido que el ser podrido, el ser contaminado, que me daña, que me aleja de Dios, no está afuera, está dentro de mí. Pablo lo dijo de esta manera. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que había en él un hombre caído, limitado a la posibilidad de agradar al Padre, pero también Pablo sabía que cuando entregó su corazón a Dios, vino un hombre de autoridad llamado Cristo y se formó en él, y fue este mismo Pablo quien pudo declarar en un momento de la carrera: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, indicándonos esto, que Pablo le había permitido a Cristo vencer sobre la vieja naturaleza contaminada. Y ojo a esto, todos estamos luchando la batalla diaria contra el viejo hombre, ese que está viciado conforme a los deseos engañosos, ese que todos los días te dice haz, deshaz, tumba, levanta, quita, pon, desacátate. No, porque hay que hacer las cosas bien. No te santifiques, no ore, no lea la Biblia, no busque al Señor. Ese ser está ahí adentro de ti, está dentro de mí. Pero hoy el Señor, en su infinita misericordia, nos está alumbrando los ojos del entendimiento, guiándonos en este pasaje para que nosotros podamos entender cómo la corrupción no va a triunfar sobre mí, pero yo tengo que aprender a identificar la concupiscencia. La concupiscencia no es más que ese deseo desenfrenado que tienes tú, que tengo yo. No sé si a usted le da a veces ese calor interno, como que usted lo que quiere es volver al mundo. Usted lo que quiere, si antes bebía, beber otra vez. Si antes usted era lo que usted era antes de ser creyente, hay un día que le da un de pronto a usted. Le da esa ansiedad de usted querer ir para el mundo y darle rienda a ese problema que lleva dentro. Pero dice aquí, que nosotros debemos huir de la corrupción. Y el ejemplo mejor para correrle al pecado es José. Dice que la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Y cuando puso sus ojos en él, le dijo: ven, acuéstate conmigo. Y él le dejó la ropa en las manos. Un ejemplo de que él sabía de que si se acostaba con esa mujer, no le estaba fallando a su jefe, le estaba fallando a su Dios. Entonces, en este punto de la enseñanza donde las cosas se tornan interesantes, y yo les quiero confesar algo, desde ayer que comenzamos, es tanto lo que queremos tratar, pero muy poco para hacerlo en 30 o 35 minutos, que es en lo que estamos tratando de empaquetar todo esto que el Señor nos revela. Pero ahí vamos intentando. Dice que para nosotros vencer, para ser participante de la naturaleza divina y ser transformado en Cristo, yo debo hacer algo, y es poner toda diligencia
en agregar a mi vida, a mi hombre espiritual, los siguientes requisitos. Primero, yo debo poner toda diligencia para que mi fe sea una fe robusta, para que mi fe sea una fe sólida, para que yo esté fundamentado sobre la roca, para que venga lo que venga, yo no sea movido de mi manera de pensar, que mis convicciones me mantengan firme en el camino hacia la vida eterna. Ahí tengo que remencionar de tantas veces que lo he hecho, Mateo 7:24. Consideraré a un hombre prudente aquel que, oyendo las palabras, o sea, edificó su casa sobre la roca. Es como aquel que, oyendo la palabra, la practica. Vienen ríos, soplan viento, viene la lluvia y no cae porque fue fundamentado sobre la roca. Ve, consideraré aquel que, no oyendo la palabra, vinieron ríos, soplaron viento, vino la lluvia, cayó su casa, fue grande su ruina, por cuanto no puso en práctica lo que había escuchado. La fe, entonces, debe ser acompañada de la virtud. Y yo tengo unas notas acá y las voy a leer lo más rápido posible porque es bastante. Es mucho lo que pude conseguir informaciones aquí sobre los siguientes puntos que nos hablan de ser participantes de la naturaleza divina. Aquí vemos entonces, puede anotarlo si es de los que escribe, característica de un creyente, un cristiano que participa activamente de la naturaleza divina. Como ya he dicho, una fe robusta. Manifiesta una fe robusta. La Biblia define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los hijos de Dios esperamos con confianza y en paz, porque sabemos en quién hemos creído. Y por supuesto, nuestra fe está puesta en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, más crecemos en la fe. Pero hay un detalle. La fe será cultivada. La fe no será transferida. Tienes que aprender fe. Y la fe se aprende a través de las pruebas. Será probado en tu salud, será probado en la finanza, será probado en las emociones, será probado en tantos aspectos de la vida para que conozcas a Dios en esas dimensiones. Sí, es muy confrontador. Pero dice acá que la fe debe ser acompañada de virtud. Y la virtud que define este texto se deriva de un vocablo latín que significa varón, el cual a su vez viene de vis, que significa fuerza, virtud. Es un hábito operativo bueno, es una disposición permanente que inclina a alguien hacia lo correcto, de un modo fuerte, firme, con potencia para actuar conforme a la recta razón. Wow. Fe que actúa con rectitud. Fe que se mueve con fuerza. Es alguien con virtud, alguien dispuesto para obrar de acuerdo con los proyectos, con bien, con verdad, con justicia y sobre todo con belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida física porque traduce en nosotros los beneficios de andar correctamente. Y esta es parte de lo que nosotros vemos como los atributos de Dios. Y el texto dice que nosotros añadamos a la fe virtud. Y dice más, dice que también a la fe nosotros le vamos a añadir a la virtud entonces conocimiento. Y esta es una de mis palabras favoritas que encontré en estas definiciones, porque el conocimiento, en forma sencilla de explicar, es muy conocido como la intimidad. Yo tengo conocimiento de alguien, por ejemplo, yo conozco a mi esposa, otros pueden conocer su nombre, de dónde viene, qué estudia, qué profesión, pero yo soy quien la conozco porque yo soy quien tengo intimidad con ella, quien comparto diariamente con ella, conozco sus
luces y sombras. Y aquí habla de que una fe virtuosa que está acompañada de intimidad con Dios, eso es poderoso. Eso es tremendo. Eso es dinamita pura. Añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Pero no obstante, dice más adelante, el conocimiento añade el dominio propio. Es esa capacidad de yo saber controlar. Principalmente el dominio propio se relaciona al aspecto de la lujuria sexual, al aspecto de yo controlar las ansiedades. El dominio propio se le atribuye esa capacidad cristiana de decir no, hasta aquí llegué. En el caso particular de las damas cristianas que tienen que decirle no, aguántate. Eso no fue lo que hablamos. Ya hay un dicho por ahí que dice en la calle que el hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Y usted como hombre y como mujer cristiana debe saber dónde están establecidos los límites de su vida. Tiene que aguantar, tiene que resistir, dominar propiamente su cuerpo y ponerle los límites a aquellas personas que quieren pasar más allá de la raya. Y ahí entra la paciencia, que yo la he definido otras veces como la ciencia de la paz, y es que a tener paz se aprende, y la paz viene cuando yo aprendo no solamente a estar quieto, sino allá por encima de la turbulencia, mantener mi quietud y mi confianza, que es fe en que Dios va a obrar. Solo me toca esperar. Piedad, un andar piadoso, una persona dice que aquí a la paciencia le añada piedad, a la piedad afecto fraternal, ese cuidado entre hermanos, y al afecto fraternal amor. Todo esto, estoy tratando de resumirlo. Si usted quiere, yo puedo compartirle un archivo PDF de acá de mis notas. Y me gusta mucho que en mis notas encontré algo que me llamó mucho la atención con la paciencia. Cuando dice a la paciencia piedad, o sea, pero al dominio propio paciencia. La palabra paciencia viene de una palabra que se traduce upomoné o macotrumía, que se traduce como paciencia, pero en ellas exactamente el sinónimo upomoné es la calidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas, y la macrotomía es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una faceta del fruto del espíritu que encontramos en Gálatas 5:22. Es mucho. Yo le puedo compartir las notas, se las voy a enviar acá, veré cómo se las cargo. Usted me escribe para mandárselas por DM en el Messenger. Se las puedo enviar a su correo, a aquellos que nos están viendo por YouTube. Así que hoy, hermanos, esta palabra nos coloca en una posición poderosísima, en la que estas características de un cristiano que participa de la naturaleza divina serán evidentes en nosotros. Hay conceptos aquí finales como el del afecto fraternal que está en toda la palabra de Dios. Y esta palabra nos habla a nosotros de mantener esa hermandad, de buscar ese amor filial sincero. Incluso hay casos donde el amor es tan profundo que hay expresiones de beso, de abrazo, de cariño, de expresión y ese contacto cristiano. Eso es lo que nos hace a nosotros como iglesia ser diferente. El amor de Cristo manifestado en nosotros de manera sincera. Por eso hoy, mis hermanos, hasta aquí vamos a tomar la segunda parte del tema, transformados en Cristo. Mañana continuamos con más. Ore por nosotros. Estamos sumergidos en este proyecto, buscando la dirección de Dios, trayendo la palabra certera, trayendo ese recurso divino de la palabra para fortalecernos hasta que Cristo venga. Así que ya usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde muchísimo. Saludos a todos los que se conectaron, a todos los que se han unido, que porque usted le compartió a un amigo, un hermano. Aprovecho y le digo, compártele a otro, dígale a otro, envíele el link de que estamos siendo edificados en Cristo a través de estos tiempos. Dios mediante, nos vemos mañana. Continuamos en esta tercera parte del tema, transformados en Cristo. Será hasta mañana. Les dejo una vez más con nuestra hermana Aberly Morillo. Quebrántame.
Es el deseo nuestro, que Dios nos quebrante a todos y en su presencia podamos ser transformados. Vamos a ser sorprendidos en la tercera y cuarta parte de esta serie. Dios le bendiga. Gracias y paz. Será hasta mañana.